Saludos cordiales. Somos estudiantes de la Universidad Privada Antenor Orrego de la Facultad de Ingeniería Industrial. Somos los estudiantes San Carranco Toledo Melanie y Morán Chuye Cristian Martín. El día de hoy vamos a exponer nuestro informe titulado Lóbulo temporal. En este presente informe encontraremos el concepto, la ubicación, anatomía, funciones, audición y memoria, funciones, procesamiento visual y lenguaje, alteraciones y trastornos en el lóbulo temporal. ¿Qué es el lóbulo temporal? El lóbulo temporal es una región del cerebro humano, ubicada en la parte lateral de cada hemisferio cerebral. Juega un papel crucial en varias funciones cognitivas, incluyendo la audición, la memoria, el procesamiento del lenguaje y la integración de la información sensorial. Además, el lóbulo temporal está asociado con la formación de memorias a largo plazo y desempeña un papel importante en la comprensión del habla y el reconocimiento facial. También está involucrado en algunas funciones emocionales y sociales. Ubicación del lóbulo temporal. El lóbulo temporal se encuentra en la parte lateral de cada hemisferio cerebral, en el cerebro humano. Está situado cerca de la sien, por encima del oído, y se extiende hacia abajo de la base del cerebro. Cada hemisferio cerebral tiene su propio lóbulo temporal, lo cual significa que hay un lóbulo temporal en el lado derecho y otro en el lado izquierdo del cerebro. Esta región desempeña un papel esencial en diversas funciones cognitivas y sensoriales, como la audición, la memoria y el procesamiento del lenguaje. Ahora explicaremos un poco de las funciones. Está situado en la zona lateral inferior del cerebro. Participa en el proceso de la audición de memoria, procesamiento visual y lenguaje. En la presente imagen tenemos un esquema el cual podemos presenciar la percepción auditiva, las características. Empezamos con la explicación de la percepción auditiva. Trabaja en el proceso de la audición y se ubica en el giro temporal superior del lóbulo temporal. En las características tenemos determinación de la frecuencia. La precisión auditiva permite diferenciar entre diferentes frecuencias de sonido. Esto implica la capacidad de distinguir tonos altos y de tonos bajos, percibir cambios en la frecuencia de los sonidos, la discriminación de la intensidad. La precisión auditiva también involucra la capacidad de distinguir entre diferentes niveles de intensidad de sonido. Esto permite reconocer sonidos suaves de sonidos fuertes. Y finalmente tenemos la localización espacial del sonido. Mediante la percepción de las diferentes en el tiempo de llegada al sistema auditivo humano, es capaz de determinar la dirección y la ubicación de la fuente de un sonido en el espacio. Esto se logra y la intensidad del sonido a ambos oídos. Continuamos con la percepción de la memoria. El lóbulo frontal tiene un papel fundamental en la memoria, ya que en esta zona se sitúa el hipocampo, el cual nos permite pasar cierta información del almacén a corto plazo. Además, unen nuestros recuerdos e información de los estímulos. Como en el caso del lenguaje, cada hemisferio tiene una especialización, siendo el derecho el que guarda los patrones visuales y el izquierdo la información de tipo visual.
Recuperación de la información almacenada. La percepción de la memoria implica la capacidad de acceder a información previamente almacenada en la memoria a largo plazo. Traerla de vuelta a la conciencia. Esto puede ocurrir de forma consciente o inconsciente. Recuerdo de detalles específicos. La percepción de la memoria también permite recordar detalles específicos asociados con un evento o una experiencia pasada. Esto incluye nombres, fechas, lugares y otros detalles concretos. Anatomía. El lóbulo temporal se compone por todo el tejido que está por debajo de la cisura de Silvio y por delante de la corteza occipital. Las estructuras temporales subcorticales, incrustadas en la profundidad del lóbulo temporal, incluyen la corteza límbica, la amígdala y la formación hipocámpica, que comprende el hipocampo, el subiculum, el gyrus dentado y la corteza entorrinal. Giros temporales o circunvoluciones. Circunvolución temporal superior. También conocida como T1, este giro está limitado por arriba por la cisura lateral Sylvius, que la separa del lóbulo parietal. Circunvoluciones temporales transversas. Estos giros son pliegues de paso temporoparietales profundos transversos ubicados horizontalmente dentro de la cisura lateral del Silvio. Son la superficie libre superior del lóbulo temporal. En ellos se localiza el área auditiva primaria, A1 aproximadamente en las antiguas áreas de Brodmann, BA41 y BA42. Aquí se realiza la secuenciación y segmentación de las formas y su coherencia. En la cara lateral del giro temporal superior se localiza el área auditiva de asociación, que se corresponde con la 22 de Brodmann, BA22. Circunvolución temporal media. Este giro denominado T2 se continúa por atrás con la circunvolución parietal media. En el humano se encuentra dentro del área de Brodmann 21, BA21. Circunvolución temporal inferior, llamada también T3, se continúa posteriormente con el giro fusiforme. Se extiende por la cara basal del hemisferio. Aquí se da el procesamiento visual asociado con la representación de características complejas de los objetos, con la forma global. Circunvolución temporal fusiforme. Se localiza en la zona central del área basal, inferior, del hemisferio. Aquí se encuentra el área de reconocimiento de rostros. Circunvolución parahipocampal. Es el giro más interno, mesial, de la base del lóbulo temporal. Para las alteraciones de trastornos en el lóbulo temporal, se conocen lo que sería la afasia de Wernicke. Se puede identificar fundamentalmente a partir del habla de una persona afectada, ya que a pesar de que ésta tiene un ritmo, lo que sería la fluidez o lo que sería una prosodia normal, se caracteriza por lo que sería una pequeña frecuencia de repetición, error o inclusión de la palabra o frases que no tienen sentido. Entre los síntomas de los rasgos más característicos de la fascia de esta fascia se asocia con lo que sería una déficit perceptiva, que impide lo que sería el procesamiento adecuado del lenguaje. Entre las características clínicas principales de este trastorno encontramos lo que sería el déficit grave de la comprensión auditiva o lectora del lenguaje, incluida la capacidad de repetir lo que sería palabras y frases correctamente, incluso la dificultad de recordar o pronunciar aquellos nombres de objetos o seres vivos, manteniendo lo que sería el exceso de la fluidez del habla o de la escritura. También encontramos lo que sería la ausencia de la alteración en la articulación de los fonemas. También encontramos lo que sería la sordera de Cornical, que este trastorno se supone a lo que sería aquella pérdida total de la facultad auditiva, a pesar de que los órganos temporales funcionan correctamente. Es decir, esta formación auditiva llega a los órganos perceptivos, pero no llega a ser procesada en el cerebro, lo cual se va perdiendo la percepción del sonido por completo. Esta alteración se produce por lo que sería la destrucción de las cortezas auditivas primarias, así como las secundarias y aquellas vías nerviosas por las que se accede a ellas en ambos hemisferios. También tenemos la hipoacústica,
Al igual que la sordera, esta afectación se produce por lo que sería aquella destrucción en la corteza auditiva primaria, así como también en la secundaria, con una única diferencia de que esta destrucción solo se ha dado por un hemisferio. De este modo, si se pierde completo la audición del oído opuesto del hemisferio, en la cual se ha dado la lesión, pero dado que la corteza auditiva del otro hemisferio sigue funcional, la audición es posible por el otro oído. Entre las funciones principales del lóbulo temporal, desempeña lo que sería un papel fundamental en la memoria, tanto a corto como a largo plazo, por la cual es crucial para la formación de la recuperación de aquellos recuerdos que también están involucrados en la audición, permitiendo procesar y entender aquellos sonidos. Entre las áreas específicas tenemos la corteza auditiva, en el lóbulo temporal que se encuentra la corteza auditiva primaria, donde se procesan aquellos estímulos sonoros, el hipocampo. Esta estructura subcortical dentro del lóbulo temporal es esencial para lo que sería la formación de las nuevas memorias. También tenemos las áreas de asociación. El lóbulo temporal también alberga aquellas áreas asociadas que ayudan a la interpretación de aquellos sonidos o al reconocimiento de aquellos patrones auditivos. Entre ellas tenemos también el procesamiento del lenguaje. Aparte del lóbulo temporal, especialmente en el hemisferio izquierdo, este involucra el procesamiento del lenguaje e incluye la comprensión del habla y la lectura. También tenemos el reconocimiento facial. Esta función importante del reconocimiento facial es un giro fusiforme en la región del lóbulo temporal que se asocia a la identificación de las caras y es esencial para esta habilidad. También tenemos aquellas condiciones relacionadas a las lesiones o trastornos en el lóbulo temporal que pueden tener efectos significativos en el cuanto de la memoria y aquello en la percepción. Por ejemplo, aquella enfermedad que se conoce como Alzheimer afecta esta región y conduce a problemas de memoria. También tenemos la epilepsia temporal. La epilepsia del lóbulo temporal es un trastorno neurológico en el cual se originan aquellas convulsiones que están en el área del cerebro que afectan la memoria y la percepción. También tenemos conexiones cerebrales, ya que el lóbulo temporal está conectado a una parte del cerebro como el lóbulo parietal o lóbulo frontal, lo que permite la integración de la información sensorial, así como las funciones cognitivas más complejas. Tenemos lo que sería, en resumen, el lóbulo temporal desempeña un papel importante en la parte sensorial de una variedad de funciones cognitivas y sensoriales desde la memoria hasta la audición, procesando lo que sería el lenguaje, a lo que convierte en una región crítica del cerebro humano. Aquí le podemos presentar un video referente al lóbulo temporal. ¿Qué es el lóbulo temporal? ¿Dónde lo encontramos y qué funciones va a tener? Bueno, pues vamos a ver que esto es una estructura que nos vamos a encontrar en el sistema nervioso central, ¿vale? Concretamente estamos hablando de una parte de nuestro cerebro. Siendo que el cerebro primeramente lo podemos dividir en hemisferios izquierdo y derecho y luego ya podemos dividirlo en lóbulos, ¿vale? De lóbulos pues hablamos del lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. En este caso estamos hablando del lóbulo temporal, ¿vale? Entonces encontraríamos dos lóbulos temporales, uno en el hemisferio izquierdo y otro en el hemisferio derecho. ¿Vale? Entonces, ¿qué funciones vamos a ver que tiene este lóbulo? O también qué áreas vemos que se encuentran ahí en este lóbulo temporal. Bueno, pues vemos que el cerebro, para diferenciar un poco las funciones que tiene, se puede diferenciar en áreas, ¿vale? Lo podemos decir en áreas de Brodmann o también podemos hablar de las cortezas, ¿vale? Pues según la función que tenga la corteza se le pondrá un nombre u otro. En este caso, pues estamos hablando de la corteza auditiva y de asociación y luego de una área que va a ser el área de Wernicke, ¿vale? En cuanto a la corteza auditiva, pues como su propio nombre indica, va a tener la función de interpretar toda la información que nos llega por el oído, ¿vale? Pues todo lo que oímos se va a interpretar ahí y luego además también pues se va a asociar y reconocer a diferentes cosas y se va a interpretar de diferentes maneras en el área de asociación. Y luego hay un área muy específica que es la de Wernicke, que nos va a hacer esta comprensión de lo que oímos y a intentar interpretarlo, pero que se va a dedicar más al lenguaje, ¿vale? Tenemos un área que es muy específica
para entender el lenguaje, pues entender lo que una persona nos está diciendo o lo que estamos escuchando. Si tuviéramos una lesión en esa zona, en el área de Wernicke, tendríamos lo que se denomina afasia de Wernicke, que esto es pues el no entender lo que estamos escuchando o lo que una persona nos está diciendo, ¿vale? La afasia contrapuesta sería la de Broca, que en este caso pues sería que se nos afecta el habla, es decir, somos capaces de hablar, pero no somos capaces de construir frases con sentido o no podemos decir lo que realmente teníamos idea de decir, ¿vale? Entonces esos son los tipos de afasia que nos podemos encontrar, pero en el lóbulo temporal sería la de Wernicke, ¿vale? Entonces con eso ya también sabemos las funciones que tenemos, pues evidentemente lo que hemos dicho de la audición, del entendimiento del lenguaje, también además va a tener procesos relacionados con la memoria, el olfato, la escritura, ¿vale? Y además, aparte de si tenemos una lesión en este lóbulo temporal, aparte de tener esta afasia, también podemos tener problemas auditivos, ¿vale? Pues eso, de no saber interpretar ya no solo el lenguaje, sino cualquier otro ruido o sonido que escuchemos. Entonces ahora, para terminar, te voy a poner el software de anatomía y así acabas de entender bien dónde se sitúa este lóbulo temporal y cómo es. Vale, lo vemos aquí que está ya señalado en amarillo. ¿Vale? En este caso estamos viendo el lóbulo temporal del hemisferio izquierdo, ¿vale? Si siguiéramos, bueno, aquí tendríamos los otros lóbulos, por ejemplo, pues por aquí tendríamos el occipital, ¿vale? Si seguimos, pues ahí tenemos el lóbulo temporal derecho, ¿vale? Que vemos que abarca ahí pues justo el lateral, por encima de lo que quedarían en las orejas, ¿vale? Y pues justo haría frontera con lo que sería el lóbulo parietal, que lo encontraríamos más por aquí arriba, y también por la parte anterior con el lóbulo frontal, ¿vale? Y hasta aquí la información acerca de esta estructura. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.